Ok. Muy buenas tardes, hermanos. Bienvenidos todos. Prepárese, por favor, prepare su corazón para todo esto que vamos a estar hablando esta tarde. Ya comenzamos una nueva serie titulada Yo soy el que soy, y es mi anhelo que a través de esta serie podamos conocer un poquito más a nuestro Dios, al Dios que decimos creer nosotros en. Calvino decía que es demasiado importante conocer a Dios y conocernos a nosotros mismos. Y la única forma en la que podemos hacer eso, como decíamos en la predicación pasada, es a través de lo que Él mismo ha revelado de sí. Nos introducimos a esta nueva serie y dijimos que teología es el estudio de Dios, pero cuando lo estudiamos de mejor manera, teología es lo que Dios ha revelado de sí mismo, porque Dios no es una cosa que podemos poner en un laboratorio para estudiarlo. Él tuvo que haber condescendido a nuestro nivel y se ha tenido que revelar, dice el escritor de los Hebreos, que se ha revelado en diferentes maneras y en diferentes tiempos. Y vimos, me parece que 4 formas en las que Dios se ha revelado. Fue primeramente a través de visiones y sueños. Después dijimos que Él se ha revelado por medio de sus profetas. Después por medio de ángeles. Y por último, por el Hijo. Y les decía que no hay ni ha habido mayor expresión de Dios que su mismo Hijo, mis hermanos. Entonces, al último de la predicación, al final, vimos cómo Jesús en el camino a Emaús les decía a los discípulos que toda la Escritura habla de Él y que todas las profecías hablan de Él, y que les abrió los ojos para que pudieran ver que todo habla de Él, y después les abrió el corazón para que comprendieran todos los escritos, y les decía que esa sea nuestra oración, que Él pueda abrir nuestro corazón y nuestros ojos para poderle ver mejor. Y obviamente dijimos que desafortunadamente muchas personas aún están esperando esas formas de hablar de Dios que había en la antigüedad. Pero hermanos, la forma más segura por la cual Él me puede hablar hoy, más segura, es su palabra. Ahí dejó escrito absolutamente todo lo que concierne a nuestra salvación, y no hay nada más importante que eso, mis hermanos. Vamos a continuar hoy con esta serie. Esta serie tiene el propósito entonces, una vez más, de que conozcamos los atributos de nuestro Dios. Y el día de hoy, el tema será una introducción a la Trinidad. Vamos a hablar de la Trinidad, o una introducción a la Trinidad. Vamos por favor a su Biblia, a Éxodo 3, verso 13, por favor. Éxodo 3, 13. Este es el verso que estamos poniendo para toda la serie. Éxodo 3, 13 al 15. Entonces dice la palabra del Señor: entonces Moisés dijo a Dios: si yo voy a los israelitas y les digo, el Dios de sus padres me ha enviado a ustedes, tal vez me digan, ¿cuál es su nombre? ¿Qué les responderé? Y dijo Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y añadió: así dirás a los israelitas, yo soy, me ha enviado a ustedes. Dijo además Dios a Moisés: así dirás a los israelitas, el Señor, el Dios de sus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, me ha enviado a ustedes. Este es mi nombre para siempre, y con él se hará memoria de mí de generación en generación. Señor, bendice tu palabra y abre nuestro corazón, nuestros ojos, nuestros oídos a ella, y a mí ayúdame a explicarlo lo mejor posible. Por Cristo, amén.
El nombre de Dios, de yo soy el que soy, denota o apunta a su autoexistencia y eternidad. Date cuenta la traducción, yo soy el que soy. ¿Qué respuesta, hermanos? ¿Cómo voy a decirle a los israelitas que te llamas? Y no es necesariamente de que le está hablando de cómo te llamas, sino quién eres. ¿Quién eres tú? Yo soy el que soy. ¿Qué respuesta, hermanos? ¿Cómo? O sea, en ninguna cabeza podría caber que Moisés se inventase esa respuesta. Yo soy el que soy. No, te da una respuesta demasiado amplia, no te dice nada y te dice todo. Yo soy el que soy, así le dirás. Y después dice, soy el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. La palabra o el nombre de Dios, yo soy el que soy, denota o apunta a su autoexistencia y eternidad. Y no solamente eso, sino a su fidelidad, a que Él es fiel. ¿Por qué decimos eso, hermanos? Porque al decir soy el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, está diciendo soy el Dios que cumple lo que le prometió a Abraham. Y es por eso que ahora, Moisés, tú vas a ir a sacarlos de Egipto. Hemos visto en la predicación pasada que Dios se ha revelado, Él no se ha quedado en silencio. Dice el Salmo 19 que aún los cielos declaran que Dios existe. Aún la creación declara que hay alguien detrás de todo lo perfecto que es la creación, nuestro sistema solar, la galaxia, hermanos. Es perfecto. Pero no solamente decimos que Dios se ha revelado, y este es el tema de hoy. Dios se ha revelado, pero se ha revelado también en forma progresiva y con un lenguaje antropomórfico. ¿Qué es eso? Que Dios se ha dado a conocer a nosotros, obviamente utilizando nuestro propio lenguaje, utilizando nuestra cultura y utilizando, esto es demasiado importante, de manera progresiva nos ha ido dando revelación de quién es Él. Es decir, lo que él reveló en Génesis es solo un pedacito de quién es Él. Después fue avanzando más y avanzando más hasta el tiempo de Cristo, que se revela por completo. Entonces, decimos que Dios no solamente se ha revelado de manera progresiva, hermanos. Los ministerios Ligonier, que es la fundación del doctor R.C. Sproul, dice esto acerca de la revelación progresiva. Escuche, Dios se revela a sí mismo y su camino de salvación gradualmente en el tiempo. A esto se le llama, o a esto los teólogos lo llaman, revelación progresiva. ¿Sí se explica? Dios no solo se ha revelado progresivamente y ha utilizado nuestro lenguaje, obviamente. Él se ha acomodado, o más bien nos ha creado de cierta forma para que en su revelación nosotros podamos comprenderlo. La Biblia fue escrita en un contexto cultural muy específico, por eso ese lenguaje en él son tanto de pastores, ovejas, ¿sí? Dios utiliza la cultura en la que estamos rodeados para revelarse, y es por eso que Jesús dice, yo soy el buen pastor. Y en la cultura judía ellos entendían, esto es un pastor, aquel que cuida las ovejitas, las cuida del lobo. ¿Sí me explico? Dios se ha revelado así. Ahora, si hay algo que distingue al pueblo de Israel y a nosotros los cristianos, pero primordialmente o en la antigüedad, si hay algo que distingue, un distintivo especial del pueblo de Israel, era que eran monoteístas. Voy a hablar de la Trinidad hoy, pero ¿Trinidad? ¿Qué es eso si la Biblia dice que Dios es uno?
¿sí? Si hay un distintivo particular de los judíos, es que ellos eran monoteístas. ¿Qué es esta palabra? Mono es uno y teísmo es Dios. Todas las demás naciones alrededor de Israel, hermanos, tenían dioses para lo que se te antoje. El dios del agua, el dios del sol, el dios del trueno, el dios de la tierra. Para lo que tú gustes, las naciones tenían dioses. Pero Israel declaraba a todo pulmón que existía solamente uno. Por eso son llamados monoteístas. Ese es el gran distintivo de ellos. Y hermanos, hay un verso que los judíos al día de hoy todavía leen todas las mañanas y todas las noches. Sin falta, el bebé, desde que empieza a tener uso de razón, ya es llevado a repetir esta oración. Es tan importante para ellos esta declaración de Dios que Moisés dio en Deuteronomio. Esto es conocido en el mundo como el Shema. Shema es escucha. Shema Israel o Shema Yisrael es la oración más famosa que tienen ellos, hermanos, los judíos. Y esa oración, repito, Iván, los niños desde que ya tienen uso de razón la están empezando a repetir y a repetir. Y la citan mañana y la citan tarde. Antes de que les dé la cita, vean lo que dice la Biblia de Estudio de la Reforma acerca del Shema. Este verso a menudo es llamado el Shema por la palabra inicial en hebreo que significa escucha. Es la gran confesión de la fe monoteísta de Israel. La gran confesión de la fe monoteísta de Israel. Y hasta día de hoy, dice la Biblia de la Reforma, es recitada día y noche por los judíos. ¿Cuál es esa oración? Deuteronomio capítulo 6. Vamos rápidamente ahí, por favor. Deuteronomio 6:4, hermanos, sin duda alguna es una de las oraciones más importantes de los judíos hasta el día de hoy. Y dice así la palabra del Señor, 6:4. Escucha, eso es Shema. Escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es. Uno. Y ellos, hermanos, han defendido su monoteísmo ante toda cultura que los rodeaba. Obviamente muchos cayeron en idolatría, por eso el Señor los condenó a muchos, pero en general los judíos han defendido el monoteísmo en su historia. Solo hay un solo Dios, solo uno. Ahora, vean lo que dice Deuteronomio, ahí mismo 6, pero en el verso 13, hermanos, rápidamente, verso 6:13, dice, capítulo 6:13, temerás solo al Señor tu Dios, y a Él adorarás y jurarás por su nombre. No seguirán a otros dioses. Esta es la prohibición de Dios hacia su pueblo. No seguirán a otros dioses, a ninguno de los dioses de los pueblos que lo rodean, porque el Señor tu Dios, que está en medio de ti, es Dios celoso. No sea que se encienda la ira del Señor tu Dios contra ti y Él te borre de la superficie de la tierra. Está completamente y estrictamente, hermanos, prohibido para Israel tener otros dioses. Prohibido. Prohibido tener la imagen incluso de Dios. De hecho, lo voy a ver rápidamente. Éxodo 20, rápidamente vaya ahí. Cuando da los 10 mandamientos Moisés, en Éxodo 20 del 1 al 7 dice la palabra del Señor. Entonces Dios habló todas estas palabras diciendo: yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto. El yo soy el que soy del capítulo 3
Aquí le está diciendo a Moisés, dile esto a mi pueblo. Yo soy el Señor tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Vean, verso 3. No tendrás otros dioses delante de mí. No los tendrás. Monoteísmo. Monoteísmo. Y después le dice, no te harás ningún ídolo ni semejanza alguna de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No los adorarás ni los servirás, porque yo, el Señor tu Dios, soy Dios celoso, que castigo la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y muestro misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Verso 7. No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, porque el Señor no tendrá por inocente al que tome su nombre en vano. Hermanos, Israel tenía prohibido adorar a otros dioses, meterse con otros dioses, ir a las naciones de alrededor y empezar a tomar sus costumbres. Dios se los prohibió. Ahora, yo quiero que pienses en esto. ¿Qué harías tú como judío cuando de repente ves a un hombre llamado Jesús, que ahora se dice que es Dios en la carne? ¿Qué pasa con ellos en la mente? No. No. Hay uno. Uno es Dios. Por esa misma razón, muchos de los judíos lo rechazaron. Por eso los musulmanes no lo pueden ver a Jesús como Dios y dicen que es el profeta de Dios. Por eso los testigos de Jehová dicen, es la primer creación de Dios, pero no, dicen ellos, Dios hay uno. ¿Sí están conmigo, iglesia? Entonces, quiero que vean lo que dice la Confesión Bautista de Londres, que es la confesión que tenemos en la iglesia. La segunda Confesión Bautista de Londres, por favor, acerca de nuestra fe. Recuerda, en el Antiguo Testamento se veía de cierta manera que Dios es uno. Ahora, mis hermanos, esta serie de Yo soy el que soy es para poder entender un poco más al Dios que adoramos. Y si no tenemos una buena comprensión de quién es Dios, ¿saben, hermanos? Podríamos ser idólatras por estarle cantando a un hombre. Ajá. Y seríamos culpables de uno de los pecados que Dios más aborrece, la idolatría. Es por esa razón que en esto de Yo soy el que soy quise traer por enfrente primero a la Trinidad para después empezar a ver los atributos. ¿Qué dice la segunda Confesión Bautista de Londres? Que es la confesión de una de las tradiciones protestantes más grandes que hay, hermanos. ¿Qué dice acerca de la fe en cuanto a quién es Dios? Observen, creo que le pedí una foto a Raquel para que lo leamos juntos. Miren, en este ser divino está hablando de Dios. Hay tres subsistencias. El Padre, el Verbo o Hijo y el Espíritu Santo. De una misma sustancia, un mismo poder y una misma eternidad, teniendo cada uno toda la esencia divina, pero la esencia indivisa. El Padre no es de nadie, ni es engendrado, ni procede de nadie. El Hijo es eternamente engendrado por el Padre. Y el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo, todos infinitos, sin principio. Por lo tanto, son un solo Dios, que no ha de ser dividido en naturaleza y ser, sino distinguido por varias propiedades relativas peculiares y relaciones personales. Dicha doctrina de la Trinidad es el fundamento de toda nuestra comunión con Dios y nuestra consoladora dependencia de Él.
A ver, espérame tantito, hermano. ¿Cómo pasamos de Deuteronomio 6 de hay un solo Dios a una confesión así? Precisamente por la revelación progresiva. ¿Sí me explico? Dios no nos dijo de un solo en Génesis todo lo que teníamos que saber acerca de Él. De a poco nos fue aventando pepitas. ¿Saben qué es pepitas? Pues ya ni me meto en problemas, pero pepitas, porque ni sé en inglés cómo se diga eso. Pues sí, pepitations. Pepitas. Dios nos fue en la revelación de la historia dándonos más luz de quién es Él. Y al no aceptar la revelación progresiva, dejamos a Dios en un solo punto de la historia. Por ejemplo, el judío no creyente. ¿Cómo llegamos de que Jehová es el Señor, Jehová el Señor, uno es, a decir que es un Dios con tres personas? No suena como, por ejemplo, a los judíos eso les debió de haber sonado muy loco. No, espérame tantito. Pero entonces, mis hermanos, si logramos comenzar a ver esas pequeñas luces en la historia de la redención, nos daremos cuenta que el verbo estaba ahí también. Y ese es mi trabajo el día de hoy, que vayas conmigo a través de esta revelación progresiva para que veamos que el verbo y el espíritu estaban en la historia. Pero requiere que tengamos Nuevo Testamento para que se nos explique. ¿Qué pasa con el judío? No acepta el Nuevo Testamento. Por esa razón Pablo dice que aun cuando leen a Moisés hoy, tienen un velo que no les permite ver. Y es ese velo el que Jesús en Emaús les dijo: voy a quitarles el velo para que entiendan las Escrituras y vean que yo estaba ahí. Volviendo a Deuteronomio 6, mis hermanos, que dice, es más, volvámoslo a leer, Deuteronomio 6, 4, perdón. Escucha, oh Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Como el creyente cristiano acepta toda la revelación, ha habido algunos hermanos teólogos que se han dedicado a estudiar este verso. Uno de ellos es el hermano César Vidal. En su Biblia de estudio dice lo siguiente, y esto, ¡pum!, me trae mucha luz. La Biblia de estudio de César Vidal dice: el hebreo ejad es uno, el uno de aquí, ¿sí? El hebreo ejad, comenta, se traduce como uno, pero en ocasiones como uno compuesto de varios. Ahora, tuvo que haber pasado el tiempo y el estudio y la revelación para que alguien pudiera llegar a esto y estudiarlo y estudiar el lenguaje, hermanos. Por eso les decía, teología, algunos dicen, no, eso no, estudiar teología, pero estudiar teología es estudiar a lo que el Señor se ha revelado. ¿Cómo yo, un creyente, no voy a querer eso? Entonces dice el hermano César Vidal, sí se traduce como uno, pero en ocasiones como uno compuesto de varios. La misma frase, la misma letra, ejad. Y después dice, esa circunstancia ha llevado a varios comentaristas a considerar que precisamente en este verso de 6:4 se contempla un anuncio primitivo de la Trinidad. Porque si lo vemos no solo como uno, sino como uno compuesto, entonces podemos ver que las pepitas de la Trinidad están en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, la palabra universidad es algo similar, uni de uno y aparte también diversidad. Hermanos,
cualquier ejemplo que trate yo de dar de la Trinidad no va a ser lo suficiente, porque nunca podré dar un ejemplo preciso y conciso. Como decía Agustín, si digo que ya conozco a Dios, entonces no es a Dios a quien digo que conozco, no es el Dios de verdad. Ahora, la revelación progresiva entonces significa que Dios no se reveló de uno solo en un solo libro o en una sola ocasión, sino que fue en progreso revelándose. Veamos algunos versos de esa revelación progresiva en cuanto a que sí, Dios es uno, pero también está el Hijo y el Espíritu. Génesis 1:26, hermanos. Hemos leído esto 1000 veces. Y dijo Dios, hagamos. ¿Por qué en plural, hermanos? ¿Por qué tiene que ser en plural? Yo sé que hay algunos comentaristas que dicen es que esto es la pluralidad de majestad. Hermanos, ¿por qué en plural? ¿Con quién hablaba? ¿Y quién más tiene su imagen? Porque dijo, hagamos a nuestra. Algunos dicen, era su corte angelical. Espérame tantito. El que tiene la imagen de Dios somos nosotros. La Biblia no dice que los ángeles sean imagen de Dios, o a menos que yo me haya perdido algún verso que sí lo diga. Pero, y dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, hermanos. ¿Por qué plural? ¿No será que a través de esa revelación ya vemos un plural, una unidad compuesta, como dice el doctor César Vidal en Deuteronomio 6? Uno, pero ese uno es una composición de otros. Puede ser, hermanos, que en Génesis 1:26 tenemos la primer pepita de la Trinidad. Pero obviamente para la mente judía el Shema es uno, y uno es uno. Génesis 11:7, por favor. Esta es solo la introducción a la Trinidad. Vamos a estudiar, si Dios nos presta vida, al Padre, vamos a estudiar al Hijo, vamos a estudiar al Espíritu, cada uno con sus propiedades particulares. Génesis 11:7 dice, bajemos y confundamos allí su lengua. Otra vez plural, Brian. Aquí está pasando lo de la Torre de Babel, ¿se acuerda? La gente se unió y está desafiando a Dios y tienen una sola lengua, una sola intención, que construyan una torre hasta el cielo y que Dios no vuelva a destruirlos como hizo en el diluvio. Dicen, Dios no nos va a poder volver a destruir porque ahora estamos unidos. Y entonces Dios dice, bajemos. ¿Quién? Una vez más, esa pluralidad, la revelación. Dios se ha revelado y dice que ha hablado, el escritor de Hebreos dice, en distintas maneras, de distintas formas, pero nos ha hablado ahora por el Hijo. Y después decimos, sí, Dios se ha revelado, pero se ha revelado progresivamente y antropomórficamente. En Daniel, me estoy brincando todos los profetas y hay muchas cosas que se dijeron acerca de esa revelación progresiva, pero en Daniel, hermanos, ya está muy claro, ya hay una claridad mucho más, porque va progresivamente. Daniel está alrededor del 585 antes de Cristo. Acompáñenme a Daniel capítulo 7, verso 13, rápidamente. Daniel 7:13. Siguiendo viendo esta revelación progresiva que el Señor ha dado a través de la historia. Y dice así Daniel: seguí mirando en las visiones nocturnas y en las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre. Ojo a esto, hermanos. Daniel está en su visión, él está en la corte celestial. Él está en el cielo.
Y dice que ahí, pónmelo otra vez, mija. Dice, estaba viendo las visiones nocturnas y en las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre. Entonces aquí tenemos una persona, una. Y esa persona que dice Daniel que lo veía como un hijo de hombre, dice que se dirigió al anciano de días. Aquí ya vemos dos personas, hermanos. Estamos viendo un hijo de hombre que se dirige al anciano de días, y el anciano de días es una representación del Padre. El Padre. Y viene este hombre, como hijo de hombre, y es dirigido hacia el anciano de días y fue presentado ante él, hermanos. Aquí tenemos ya una revelación un poco más clara de Dios, pero también uno contemplado como el Hijo del Hombre. Y vean lo que dice después. Y le fue dado dominio, gloria y reino. Hermanos, solo Dios merece dominio, gloria y reino. Y en este verso se le está dando el dominio, la gloria y el reino, no al anciano de días, al como hijo de hombre. Ajá. ¿Para qué? Para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvan. Y su dominio es un dominio eterno. Espérame tantito. ¿Eterno? ¿Quién es Él? ¿Quién es Él? Que no es el Padre, no es el anciano de días. ¿Quién es ese como hijo de hombre que se le ha dado toda gloria, todo poder y un dominio eterno? Ningún hombre ni ningún ser creado puede tener dominio eterno, porque el dominio eterno le pertenece solo a Dios. Pero, hermanos, hay dos aquí y no lo podemos negar. Dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Hay dos y no lo podemos negar. Y el dominio eterno es solo Dios. Entonces, ahora, lo interesante es esto. Daniel está en el Antiguo Testamento. Sí. Daniel está en el Antiguo Testamento. Por lo tanto, en el Antiguo Testamento ya tenemos un vislumbre del Hijo que tiene la misma dignidad que el Padre, pero no es el mismo. No sé si me explico. ¿Cómo llegamos del Shema? Uno es a la Confesión Bautista de Londres que les leí. Este ser es uno y tres. Revelación progresiva. Continúo. Y su reino será uno que no será destruido. Si vieron entonces que decía que el dominio se le dio un dominio eterno, y es el Hijo y el Padre. Vean lo que dice el Salmo 110, verso 1, por favor. Salmo 110, verso 1. Aquí, esto es impresionante. El rey David hace esta declaración, mis hermanos, que no se nota mucho en nuestra Biblia, porque utilizamos Nueva Biblia de las Américas. Pero vean, por favor, pónmelo en la pantalla, mija. Cada que tú veas en la Biblia de las Américas, esto lo he dicho muchas veces, pero por claridad lo vuelvo a decir ahorita, cada que tú veas la palabra Señor toda en mayúscula, es que ahí dice Jehová. Si tú agarras una Reina Valera y pones Salmo 110, ahí dice Jehová, ahí diría dice Jehová, pero utilizamos la Nueva Biblia de las Américas porque su lenguaje es un poco más moderno y quitó el Jehová en el sentido de guardar el respeto del YHWH, pero puso Señor con mayúsculas para que a los ojos del lector, cada que vea Señor en mayúsculas, sepas que se habla de Jehová.
Ahora, en el hebreo aquí dice Yahvé a mi Adonai. Y son los dos nombres con los que se conoce a Dios. Dice Yahvé, una persona, a mi Adonai, el Señor. A mi Señor, ese Señor es Adonai. Y la palabra Adonai es la que los mismos judíos otorgaron a Dios para no usar tanto la palabra Yahvé o el nombre Yahvé, para no faltarle al respeto, para no usar su nombre en vano. Empezaron a llamarlo Adonai. Y en el hebreo este salmo dice Jehová a mi Adonai. No se está diciendo Dios a sí mismo. Hay dos personas. Dice Jehová a mi Adonai. Y ese nombre de Adonai para el Nuevo Testamento es el que más es utilizado para Jesús, Señor, o Kyrios en el griego. Dijo el Señor a mi Señor, dijo el Señor a mi Señor. Y esto es el Padre diciéndole al Hijo, como cuando Daniel vio en 7:13, se le fue dado dominio. Dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrados de tus pies. El Padre diciéndole al Hijo, siéntate a mi diestra hasta que pongamos o ponga a tus enemigos el estrado de tus pies. Hay dos, hermanos, pero como la revelación va siendo progresiva, no tuvimos toda la Trinidad en Génesis. Pero sí se va viendo conforme va pasando el tiempo. Y gloria a Dios, porque Jesús dijo, muchos quisieron ver lo que ustedes verían hoy, le dijo a los de su tiempo. Y después vienen los apóstoles y escriben y nos explican todavía mucho más. Nosotros somos de los más bendecidos porque tenemos la revelación completa. Dijo Jehová a mi Adonai. ¿Y qué vio Daniel? 2. Y a uno, el Hijo de Hombre, se le dio reino y dominio eterno. Miqueas 5:2, trabajando y yendo por algunos versos que nos demuestran que la revelación ha sido progresiva y que si bien está el Shema, como dice el doctor César Vidal, ese Ejad también puede traducirse como uno, compuesto de más. Miqueas 5:2 en la revelación progresiva, observen, pero tú, Belén Éfrata, ¿dónde nació el Señor? La estrella, ¿se acuerdan? La estrella de Belén. Pero tú, Belén Éfrata, aunque eres pequeña entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que ha de ser gobernante en Israel, y sus orígenes son desde tiempos antiguos, desde los días de la eternidad. No está hablando del Padre. Está hablando de ese otro hijo de hombre o Adonai. Y dice que sus días son desde la eternidad. Vuelvo a repetir, mis hermanos, la eternidad es algo que solo se le puede adjudicar a Dios. ¿Me explico? Hermanos, si Jesús fuese un ángel, como dice el testigo de Jehová, tendríamos estrictamente prohibido adorarle. En Apocalipsis, cuando Juan ve a un ángel, se postra y le adora, y el ángel le dice, párate que ahorita nos fulminan a los dos. Yo soy como tú, le dijo el ángel, soy un siervo de Dios. Si Jesús fuese un ángel, hermanos, nosotros estaríamos cometiendo uno de los pecados más graves, idolatría. Nuestra salvación fuese por medio de un ángel. There's no way, hermanos. Pero como la
revelación ha sido progresiva, el Espíritu de Dios inspiró al apóstol Juan en su evangelio. Vamos ahí, Juan 1:1. Juan 1:1. Y esto es hermoso. Mari, aquí, aunque ya tuvimos destellos del Hijo en el Antiguo Testamento, Juan aquí nos da una clase hermosa, hermanos. Dice así Juan: en el principio ya existía el Verbo. Esto del verbo, el verbo, es uno de los nombres que se le adjudican a Cristo. Ahora vean cómo dice ahí: en el principio ya existía el Verbo. Y el Verbo estaba con. Esto es importante porque la traducción, y así está en el griego, es demasiado importante porque te está dando a notar, a ver que está el Verbo con alguien más. Juan eleva su espíritu a lo más alto, hermanos, por medio del Espíritu Santo, obviamente, y viene a escribirnos uno de los prólogos más bellos de toda la Escritura. Y el Verbo ya existía, y el Verbo, que es el Hijo del Hombre de Daniel 7, que es el Adonai del Salmo 110, que es el que probablemente estaba cuando dijeron bajemos, hagamos. No, bueno, estaba for sure, pero no sé si a eso se refería exactamente Moisés cuando lo escribió. Yo digo, ¿por qué plural? Hagamos y bajemos. Bueno, aquí dice que estaba con Dios, y eso, Milú, ya nos hace diferenciarlos a los dos en un sentido. Porque yo digo, Oscar está con Liam. No, Oscar es Liam, o Oscar era Liam. Eso es importante. En el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios. Nos da la diferencia de personas, pero después nos dice algo tremendo, hermanos. Y el Verbo, Isaac, y el Verbo era Dios. ¿Cómo lo explicas? Porque primero te está diciendo con y luego era. Entonces, ¿qué pasa, mis hermanos? Los teólogos cristianos se han roto la cabeza en un sentido para darnos una fórmula. Cuando nosotros leemos la Confesión Bautista, es trabajo de años de pensamiento para cómo poder explicar la verdad de las Escrituras, que Dios es uno, sí, pero subsisten tres personas. ¿Cómo? Entonces, esta declaración de Juan, hermano, nos ayuda tanto porque nos dice estaba con, para hacer la separación de personas, pero nos dice era, para que sepamos que son de la misma naturaleza. Ahorita lo sigo explicando. Juan 10:30. Juan 10:30. El Señor Jesús, Él mismo, de sus labios, declara esto, hermanos. Juan 10:30. Yo y el Padre somos uno. ¿No les suena a Jehová tu Dios uno es? Ahora, Jesús no está diciendo yo y el Padre somos el mismo. Está diciendo somos uno. En esa, yo puedo creer que es en esa unidad compuesta que diferencia la persona pero no la esencia. Diferencia la persona pero no la esencia. La esencia es Dios. Su naturaleza es divina y no hay nadie como Él o ellos. Pero en persona, cada uno tiene sus particulares, sus propiedades particulares, hermanos. Entonces Jesús aquí dice, yo y el Padre somos uno. ¿Uno qué? ¿Uno el mismo? No. Porque vemos ya en varios versos, hemos visto que están dos. Pero no solamente eso, hermanos. Conforme va pasando la revelación progresiva, vemos un tercero. El Espíritu de Dios.
Y les digo, no voy a hablar de cada uno ahorita, esto es solo una introducción a la Trinidad, pero Jesús promete al Espíritu. Vean en Juan 14, por favor. Juan 14, 15. Del 15 al 18, miren. Si ustedes me aman, dice Jesús, guardarán mis mandamientos. Entonces yo rogaré al Padre y Él les dará, y aquí está la palabra clave, otro consolador para que esté con ustedes para siempre. Es decir, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir porque ni le ve ni le conoce, pero ustedes sí lo conocen porque mora con ustedes y estará en ustedes. No los dejaré huérfanos, vendré a ustedes. Entonces nos dice otro y nos dice vendré a ustedes en el sentido de su esencia divina, pero quiero que nos enfoquemos en esa frase, en esa palabra del otro. El pastor MacArthur dice esto acerca de este texto. La palabra griega exacta otro, la palabra griega exacta, así, significa otro de la misma clase. Eso es lo que denota la palabra griega otro. Nosotros en nuestra traducción no lo vemos completo, porque solo dice otro. Pero aún así, al decir otro, nos está dando una diferencia de persona. Pero a la vez dice, vendré a ustedes en su unidad divina que tienen. No sé si me explico con lo que dije. Entonces el pastor MacArthur le da al clavo porque, les repito una vez más, hermanos, se tiene que estudiar, se tiene que avanzar, se tienen que buscar pepitas detrás de lo que Dios, pepitas de oro detrás de lo que Dios ha dejado. Entonces Dios ha levantado hombres que han dedicado su vida al estudio de todo esto. Y dice el pastor MacArthur, la palabra griega significa exactamente otro de la misma clase, es decir, alguien como Jesús mismo que tomaría su lugar y haría su obra. El Espíritu Santo, mis hermanos, es la tercera persona de la Trinidad. Y vean lo que dice aquí MacArthur también, el cual posee la misma esencia divina y está en perfecta unidad con Cristo, así como Cristo está unido al Padre. Es aquí en el Nuevo Testamento donde tenemos un poco más de claridad, tanto del Hijo como del Espíritu, pero no que el Espíritu, así como el Hijo, no que el Espíritu no estuviese ausente en toda la historia de la redención, no. Lo leemos en el primer libro de la Biblia, Génesis 1, 1, 2, vamos rápido ahí. En el principio Dios creó los cielos y la tierra estaba sin orden y vacía, y las tinieblas cubrían la superficie del abismo. Y aquí está la tercera persona, hermanos. Y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Dijo primero Dios creó, Elohim. Y Elohim también denota pluralidad. La palabra Elohim, ahí no es Jehová. En el principio Dios, ese Dios no es Jehová, no es Yahvé, no es el tetragramatón, es Elohim. Y Elohim también denota pluralidad. Pero después nos dice que ahí estaba el Espíritu de Dios. Hermanos, ahí está el Espíritu de Dios. Y en Colosenses nos dice que por medio de Cristo también se hizo todo lo que hay. El Señor también estaba dentro de la creación. Entonces vemos a los tres trabajando en unidad en la creación. Pero a pesar de que son uno en esencia divina, son tres personas y cada uno tiene sus particularidades. Un ejemplo hermoso de la Trinidad, en donde los vemos a los tres, es en el bautizo del Señor. Ahí están los tres, hermanos. Mateo 3:13, por favor.
Mateo 3:13. Este es uno de los ejemplos más hermosos en donde los tres los vemos en el mismo escenario, trabajando en un mismo escenario. Vean lo que dice. Entonces, Jesús llegó de Galilea al Jordán, a donde estaba Juan, para ser bautizado por él, pero Juan trató de impedirlo diciendo: yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Es Jesús. Jesús le respondió: permítemelo ahora, porque es conveniente que así cumplamos toda justicia. Entonces Juan consistió. Después de ser bautizado, Jesús salió del agua inmediatamente. Ahí está Jesús. ¿Están acá? Jesús salió del agua. Tenemos uno. Jesús salió del agua inmediatamente y los cielos se abrieron y en ese momento, los cielos se abrieron en ese momento y él, Jesús, vio al Espíritu de Dios que descendía como una paloma y venía sobre él. Tenemos dos. Jesús está saliendo del agua, hermanos. El Dios encarnado, el Hijo del Hombre de Daniel 7, el Adonai de Salmo 110, el Verbo de Juan 1:1, está saliendo del agua. Pero a la vez, él mismo dice que vio al Espíritu descender como forma de paloma. Tenemos dos. Y de repente en el verso 17 tenemos al Padre. Y se oyó una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien me he complacido. Y tenemos a los tres. Jesús siendo bautizado, el Espíritu descendiendo sobre él para cumplir la profecía de Isaías, que sería saturado del Espíritu de Dios. Y una voz del cielo que salía diciendo: Él es mi Hijo amado. En él estoy complacido. Entonces el judío no podía aceptar esto. Pero no es porque no hubiese estado en el Antiguo Testamento, hermanos. Lo vimos en Daniel. Ha habido dos movimientos en la historia que se han opuesto grandemente en contra de la doctrina de la Trinidad. Ha habido dos movimientos históricos que se han levantado en contra de la doctrina de la Trinidad. El primero es el arrianismo y el segundo es el sabelianismo. El arrianismo y el sabelianismo. Arrianismo proviene de el nombre de aquel que lo enseñó, Arrio. Arrio decía esto, mis hermanos: there's no way que Jesús sea Dios. No lo acepto. Y dicen los historiadores que Arrio incluso hizo un canto, un himno. Porque todos sabemos que a través de la música puedes enviar un mensaje más rápido y que se quede aquí. Solo que Arrio inventó en sus tiempos hubo un tiempo en el que el Hijo no era. Y eso se llenó la iglesia de esa doctrina. Entonces Arrio sostenía que Jesús fue creado por Dios como el primer acto de creación de Dios. Creación de Dios. Que Jesús fue creación de Dios y que después a través de Jesús creó lo demás. Pero que Jesús fue la coronación gloriosa de toda la creación. Entonces el arrianismo enseña que Jesús es un ser creado con atributos divinos, pero no divino en sí y por sí mismo. Que es el arrianismo, es los testigos de Jehová el día de hoy. Los testigos de Jehová tienen una traducción de la Biblia que se llama Nuevo Mundo, que por ejemplo en Juan 1:1 ellos mueven el griego para que no diga y el verbo era Dios, sino el verbo era un Dios, para que pudiéramos entender que Jesús es una creación.
Entonces, Arrio, hermanos, infectó la iglesia muy grueso. Y en nuestros días, los arrianos modernos serían los testigos de Jehová. Y los testigos de Jehová dicen que en última instancia Jesús es el arcángel Miguel. Pero volvemos una vez al punto, mis hermanos, si Jesús es creación, no puede ser adorado. Ni siquiera puede ser nuestro Redentor. Porque, como decía Gregorio Nacianceno, Él tuvo que ser lo que venía a redimir y a la vez ser aquel o igual a aquel con el que nos iba a redimir. Dios y hombre. En nuestros días, el arrianismo moderno sería el testigo de Jehová. Suena feo, ¿verdad? Fuerte. Pero están en una, si no están predicando al verdadero Dios, hermanos, están en un problema. No solamente estaba el arrianismo, también estaba el sabelianismo, y viene de su nombre, del nombre que lo enseñaba, Sabelio. Y esta es la que probablemente igual muchos, incluso hasta hemos dado ejemplos de Sabelio sin saberlo. Vean, Sabelio sostenía que Dios es una persona que se ha manifestado en diferentes modos o roles. Es decir, Dios es uno, pero en el Antiguo Testamento se manifestó como Padre y después se manifestó como Hijo, pero es el mismo. Y después se manifestó como Espíritu, pero sigue siendo el mismo. Sabelio enseñó esto. También a esto se le conoce, más adelante hubo una línea de esta misma como modalismo. ¿En qué sentido modalismo? Que Dios se puede mostrar de diferentes modos. Pero ellos nunca dirían que Dios es trino, sino que Dios se ha manifestado en diferentes formas. Pero sí dicen Jesús es el Padre, pero en la carne. El trinitario dice, Jesús es la segunda persona de la Trinidad, de la misma esencia que Dios, pero no es el Padre. Entonces Sabelio decía esto: Dios no es una Trinidad, sino una persona que se revela en modos distintos. Los modernos sabelianos serían los pentecostales unicitarios, los que bautizan como en solo Jesús. ¿Han oído a ellos? Ellos son que incluso cuando tú vienes de una iglesia trinitaria te vuelven a bautizar, porque dicen el bautismo es en el nombre de Jesús según Hechos, etcétera, etcétera, porque ellos dicen que Dios es Jesús, pero a lo que se refieren es el Padre es Jesús. Y a eso la iglesia en la historia se opuso y se opuso en contra de lo que es conocido como el patripasionismo, porque entonces ellos dirían el Padre murió en la cruz. Sí, hermanos, de repente nosotros hemos estado en iglesias unicitarias y ni nos dimos cuenta. Y hemos dado ejemplos que son unicitarios y no sabemos. Por ejemplo, yo usé esos ejemplos, Aileen, algún par de veces. Decía uno, Dios es como el agua, que es sólido, líquido y gaseoso. Entonces dábamos ese ejemplo, todos bien teólogos, ¿no? Este es mi ejemplo, mira, te voy a explicar. Pues mira, es agua. ¿Sí sabes el agua, verdad? Sí. Pues el agua a veces está líquida, ¿verdad? Sí. Y a veces está sólida como el hielo, sí. Y a veces es el vapor, la gaseosa, sí. Pues así es la Trinidad. Y realmente ese es un ejemplo modalista o sabelianista, que es la misma cosa, pero en la Trinidad se diferencian las personas. No sé qué más ejemplos hemos dado, pero no estaban bien, hermanos. Eran ejemplos más modalistas que trinitarios. Entonces, ¿qué pasó? Ya voy a acabar. ¿Qué pasó? La iglesia del Señor contestó en los primeros siglos en contra de Marción, en contra de Arrio y Sabelio con credos. ¿Qué son los credos? Los credos son básicamente
una expresión de lo que creo. Un credo es decir, esto creo, esto creo. Entonces la iglesia universal o católica, no se asusten, no católica romana, católica, la iglesia al principio, todos eran católicos en el sentido de que la palabra católica quiere denotar que la iglesia no está en una sola entidad, sino en todo el mundo. Eso es católico. La iglesia hizo credos, hermanos, para responder a esto de que decían, hubo un tiempo en que el Hijo no era, o Dios se ha mostrado en diferentes modos. La iglesia contestó con credos que creemos, hermanos, que son bíblicos. El primer credo fue el credo apostólico. Si me lo puedes poner, por favor, hija. Este fue dado por ahí del siglo II. Miren, si alcanzan a leer, es un credo. Dice, creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su único Hijo, Señor nuestro. Es un credo. Esto creo, decía la iglesia, en contra de Arrio y en contra de Sabelio y en contra de Marción, que fue concebido del Espíritu Santo, nació de la Virgen María, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto, sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió al cielo y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso, y desde allí vendrá al fin del mundo a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Universal, la comunión de los santos, etc. ¿Se dan cuenta que en este credo están los tres? Es con un propósito. Decir, la iglesia bíblica creemos esto, en la Santa Trinidad. El segundo credo, importantísimo, fue un credo más adelante en el 325 por ahí, el credo niceno. Pónmelo, mija. Este está más amplio, lo voy a tratar de leer rápido, pero ¿qué es un credo, Diana? Es algo que decimos, yo creo esto, yo creo esto. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de las cosas visibles e invisibles. Y en un solo Señor Jesucristo, y aquí le adhirieron más cosas, Hijo unigénito de Dios, engendrado del Padre antes de todos los siglos. Y vean cómo le dicen a Jesús, Dios de Dios, luz de luz, verdadero Dios de verdadero Dios, verdadero Dios de Dios verdadero, engendrado no creado, consubstancial con el Padre, por el cual todas las cosas fueron creadas. Te brincas hasta abajo. Y creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, procedente del Padre y del Hijo, el cual con el Padre y el Hijo juntamente es adorado y glorificado. Trinitario, un credo trinitario. Y eso es lo que la iglesia ha confesado hasta hoy, bíblicamente hablando, la Trinidad. Hermanos, estamos viendo que la revelación ha sido progresiva, y que en el Antiguo Testamento tenemos algunos destellos de este Hijo y del Espíritu, y que Ejad, es decir, la palabra uno, también se puede traducir como uno compuesto de varios. La primera persona que utilizó el término Trinidad, para que lo tengan en sus notas, fue Tertuliano alrededor del 215. Él fue el primero en usar esa palabra Trinidad o triunidad. Esto es lo que Tertuliano decía, Miriam. Dios es uno en sustancia, Dios es uno en sustancia o naturaleza en tres personas. ¿Qué decía el arrianismo? Jesús es la obra de la creación más magnífica de Dios. ¿Qué decía el sabelianismo? Dios se ha revelado en tres diferentes roles: Padre, Hijo y Espíritu. Ahora, mis hermanos, ¿por qué creemos en la Trinidad? Estamos viendo yo soy el que soy. ¿Y para qué los mareo con tanta cosa? Porque estamos llamados a conocer a nuestro Dios, y nuestro Dios es trino, hermanos. James White dice esto, mire por favor. James White dice: no creo en la Trinidad porque sea tradicional hacerlo. O sea, no podemos decir, bueno, yo creo en la Trinidad porque pues así lo han dicho por años. No, dice, no. Aunque eso es válido, no. Dice,
Creo en la Trinidad por la misma razón que Atanasio lo hizo, porque las Escrituras me obligan a llegar a esta conclusión. Veo al Padre, veo al Hijo y veo al Espíritu. Y veo que los tres son Dios, y veo que los tres son adorados, y veo que los tres son diferentes personas, pero son unidos en la misma naturaleza divina. Creo en la Trinidad porque la Biblia me obliga a eso, dice James White, y yo estoy con él. Debemos adorar al único y verdadero Dios y no a aquel que creemos o aquello que creemos que es Dios. Hermanos, nuestro Dios es un Dios trino. Yo soy el que soy es estudiar a nuestro Dios y sus atributos, y Dios es un Dios trino. Y espero que esto les haya servido como introducción para ver a la Santa Trinidad. Póngase de pie. Vamos a terminar esta predicación con un breve canto. ¿Qué expliqué o qué enseñé hoy, mis amados hermanos? Enseñé que Dios se ha revelado, pero se ha revelado de manera progresiva. No nos ha dado toda la revelación en un solo libro, ni en una sola época, ni a una sola persona. Él se ha revelado progresivamente y utilizando nuestro lenguaje. Nuestro Dios es trino, mis hermanos. Está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Los tres están unidos en esa naturaleza divina. Son uno porque no hay otro Dios como ellos. Pero son tres personas porque cada uno tiene una particularidad. El Padre es Padre, el Hijo es Hijo y el Espíritu es Espíritu. Escribí esto, hermanos. No sé si les dé sentido lo que escribí, pero Dios es Padre eterno. Por lo tanto, no hubo un tiempo en donde Dios no era Padre. Y eso nos lleva a que el Hijo es eterno. No sé si me expliqué. Si Dios es Padre eterno, entonces no hubo un tiempo en donde Dios no fuese Padre. Terminemos, hermanos, con este bello himno que se hizo hace muchos años y que refleja nuestra fe. Adoremos a Dios en Trinidad, hermanos. Adoremos al Padre por haber enviado a su Hijo. Adoremos al Hijo por haber dado su vida por todo aquel que cree. Y adoremos al Espíritu porque es el que está con nosotros y en nosotros y nos llama al arrepentimiento y dirige nuestra vida. Este precioso himno, cantémoslo con todo nuestro corazón. Señor, tal y como tú te has revelado. Te adoramos, Señor, en la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Santo, Santo,
to keep